Una luz giratoria se encuentra a 12 pies de una pared, la luz completa una rotación cada 4 segundos. Queremos encontrar la tarifa en la que la luz proyectada en la pared se mueve por la pared cuando el ángulo de la luz es de 10 grados de perpendicular a la pared. Echemos un vistazo a nuestro diagrama. Esto sería la luz que se proyecta en la pared aquí. Aviso, la distancia de la luz a la pared es de 12 pies aquí. El ángulo de la luz perpendicular a la pared sería este ángulo aquí etiquetado θ. Empecemos a registrar la información dada. Nos dicen que la luz completa una rotación cada 4 segundos. Esto nos dice el cambio en θ con respecto al tiempo, lo que significa de θ de t es igual a bien. Una rotación es 2 radians pi por lo que θ de t sería 2 radians pi por 4 segundos. Simplificamos este 2 4 simplifica a 1 2, tanto tenemos radians pi 2 por segundo. A continuación, estamos tratando de encontrar el radian en el que la luz proyectada en la pared se mueve a lo largo de la pared, por lo tanto si marcamos la longitud de este segmento aquí W, realmente queremos encontrar de W de t, que será pies por segundo. Queremos encontrar esta tasa de cambio cuando nuestro ángulo θ es igual a 10 grados. Ahora necesitamos una ecuación que relaciona θ con la longitud de este lado, y la longitud de este lado del triángulo correcto. Y desde W es el lado opuesto del ángulo θ, y 12 pies es el lado adyacente. Podemos usar la función tangente para escribir nuestra ecuación. Tangente θ debe ser igual a W dividido por 12. Y ahora para encontrar de W de t, diferenciemos ambos lados de esta ecuación con respecto a t. Aviso porque estamos diferenciando con respecto a t, y no a θ o a que debemos realizar una diferenciación implícita. Vamos adelante y haga esto en la próxima diapositiva. El derivado de θ con respecto a t, el seguro cuadrado θx el factor de θ de t debido a la regla de cadena, desde que esta función se otorga en términos de θ, y estamos diferenciando con respecto a t. Esto sería igual al derivado de W dividido por 12 con respecto a t que sería 1 12x el factor de W de t. Y recuerde, estamos tratando de solucionar de W de t, así que si cambiamos esto alrededor y multiplican de ambos lados por 12, tendríamos de W de t es igual a 12 por θ cuadrado seguro. X de θ de t. Bien, sabemos que θ es igual a 10 grados, y de θ de t es igual a radians pi 2 por segundo. Lo que significa de W de t es igual a 12x cuadrado seguro 10 grados x pi 2. Bien, 12x pi 2 es igual a 6pi. Así que tenemos 6πx seguro cuadrado 10 grados. Este no es un ángulo de referencia agradable, así que tenemos que usar una calculadora para aproximar este valor. Pero no hay clave segura en la calculadora. Necesitamos recordar que seguro θ es igual al reciprocal de cosine θ para que también podemos escribir esto como 6πx1 dividido por un cosine 10 grados cuadrados. Y ahora pasaremos al calculadora y obtener nuestra aproximación decimal por este valor. Necesitamos asegurarnos de que estamos en modo de grado, así que podemos destacar el grado, y pulsar Enter volver a la pantalla de inicio. 6πx1 dividido por cosine 10 grados cuadrados. So de W de t es aproximadamente 19.4356 y las unidades podrían pies por segundo.
Tan otra vez. Bajo estas condiciones cuando dθ de t es igual a los radians pi2 por segundo, y el ángulo θ es exactamente 10 grados. Luego la luz se mueve a lo largo de la pared a aproximadamente 19.4356 pies por segundo. Ahora, por supuesto, si cambiamos θ o dθ de t, cambiaría la tarifa en el cual la luz se mueve a lo largo de la pared. Espero que encontraron esta explicación útil.